Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Hombres de Integridad. Mi nombre es Marcos Martínez. Yo voy a tener el gusto de leer con ustedes este capítulo 3 del libro Hombría al Máximo del Dr. Cole. Cualquier cosa, alguna sugerencia, escríbanme en los comentarios y los atiendo. Bueno, empecemos. Capítulo 3. El problema de ser un playboy. Tengo un problema, dijo una señora joven con un poco de vergüenza. Acababa de terminar una reunión nocturna de oración para los empleados de un importante ministerio en la costa este. Yo había terminado recientemente un breve estudio de la Biblia y de despedir al grupo cuando esta joven me llevó hacia un costado para que oráramos en privado. ¿Cuál es su problema?, le pregunté. Tengo un problema, repitió en forma evasiva. Sí, le contesté, dudando si habría escuchado bien. Dígame en forma específica, ¿en qué nos podemos poner de acuerdo para orar juntos? Su rostro se puso tenso y le brotaron lágrimas de los ojos. En realidad, no lo sé, balbuceó, mordiéndose los labios, pero tengo un problema real. Traté de ser firme sin llegar a ser duro. Nuestro Dios es un Dios de asuntos específicos, no de generalidades, le dije. Me agradará poder orar con usted, pero necesito saber de qué naturaleza es su problema, de modo que pueda orar en forma específica. Nadie más lo sabrá, solo usted y yo. Bien, en realidad no sé cuál es mi problema, respondió con una expresión vacilante. Pero mi esposo dice que yo tengo un problema. Intenté de nuevo. ¿Cuál es, según su esposo, el problema que usted tiene? Él dice que no lo comprendo, dijo por fin, poniendo en evidencia su angustia en cada palabra. ¿Qué es lo que no comprende?, le pregunté. De pronto la joven comenzó a llorar con amargura desde lo más profundo de su ser. Mi esposo guarda revistas en su mesa de noche, dijo en voz entrecortada en medio de sollozos. Playboy y Penthouse, y algunas otras revistas de desnudos femeninos. Dice que necesita mirarlas antes de tener relaciones sexuales conmigo, que las necesita para estimularse. Dijo esto como si exprimiera cada palabra mientras las lágrimas corrían por su rostro. Le dije que en realidad él no necesitaba esas revistas, pero dice que yo no lo comprendo. Dice que si en verdad lo amara, entendería por qué tiene que tener las revistas y le permitiría tener aún más. ¿A qué se dedica su esposo?, le pregunté. Es dirigente juvenil. Me detuve allí con incredulidad mientras me daba cuenta de lo que me decía. Estaba oyendo a esta mujer decirme que su esposo era un líder de jóvenes y que al lado de su cama guardaba una pila de literatura pornográfica. Su esposo será líder de jóvenes, le respondí suavemente, pero también es un pornógrafo. La cabeza de la mujer se irguió al instante para prestar más atención. Fue como si le hubiera dado una bofetada en la cara. Nunca hubiera esperado que describiera a su esposo como un pornógrafo. Y sin embargo, su estilo de vida había hecho de él exactamente eso. En esta era moderna, no tenemos pecados, tenemos problemas. Hemos adaptado al evangelio a la psicología y en el proceso ha quedado eliminada de nuestro vocabulario la palabra pecado. Cierta vez una mujer me contó una historia triste. Su esposo la había tratado muy mal durante años y por último la abandonó con una demanda de divorcio. Ella era miembro de la iglesia, con muchos años de vida cristiana, y ahora se encontraba triste y solitaria. Guiándose por sus sentimientos, fue a una ciudad cercana y pasó el fin de semana con un hombre. Ella tenía, según su propia expresión, necesidades biológicas. ¿Se da cuenta de lo que hizo?, le pregunté cuando estaba sentada en mi oficina. La señora quedó desconcertada. ¿Por qué? ¿De qué está hablando? Usted es una adúltera, le dije. Sus ojos se abrieron grandes y su rostro se ruborizó por la impresión.
Estaba ofendida de que la hubiera llamado adúltera. Sin embargo, habiendo cometido adulterio, era una adúltera. Para ella esto no había sido un pecado, sino solo que tenía un problema. Hoy día no hablamos de pecados, sino de problemas. La razón por la que los problemas son más convenientes que los pecados es que no tenemos que hacer nada con los problemas. Si usted solamente tiene un problema, podrá recibir compasión o comprensión o ayuda profesional por nombrar solo algunas cosas. Pero en cambio, si tiene pecados, se requerirá el arrepentimiento, la confesión y el perdón. No nos asombra que Freud haya querido librarse de la palabra pecado. En el proceso de actualizar el lenguaje de la Biblia, hemos evitado una confrontación con nuestros pecados. Pero sin esa confrontación no resolvemos el hecho de que los pecados existen. Todos los problemas de la vida se relacionan de alguna forma con el pecado. Por eso el hombre necesita un salvador de sus pecados como una solución a sus problemas. Dios sabía esto. Esta es la razón por la que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, para ser la respuesta a todos nuestros problemas. La disciplina de la iglesia suele ser débil o inexistente en muchos casos. El apóstol Pablo defendió la disciplina. Si alguno se hace llamar hermano, escribió Pablo, y mantiene un estilo de vida o un patrón habitual de pecado, no se junten con él, ni siquiera coman con él, es decir, no tengan compañerismo con él. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis. 1 Corintios 5:11. A pesar de que usted o cualquier otra persona pueda pensar lo contrario, este es un acto de amor, no de odio. Como usted sabe, los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, de la misma forma que el cielo está muy por encima de la tierra. Pablo tenía la mente del Señor cuando escribió aquellas palabras. Si una persona que se llama cristiana continúa en su pecado con impunidad y se le permiten todos los privilegios de la membresía, no tiene ningún incentivo para confrontar su pecado, confesarlo y dejarlo. ¿Por qué razón tendría que cambiar? No va a cambiar mientras pueda mantener el pecado y a la vez siga gozando de la aceptación de los creyentes. Con frecuencia, la persona que comete un pecado admitirá más bien que existió un problema o que simplemente es un desafortunado y se lamentará o llorará cuando sea tratado con disciplina. El lamento humano se caracteriza porque surge solo cuando hemos sido descubiertos en nuestro pecado. El lamento piadoso implica, en cambio, nuestro pesar por el pecado y el deseo consecuente de ser librados de él. Si Pablo viviera en esta época, estaría confrontando a los humanistas seculares del tímido siglo XX, sitiando las fortalezas del pensamiento moderno que se han posesionado en nuestra mente y nos han enceguecido en cuanto a la verdad. Es cierto que hay espíritus seductores y doctrinas de demonios. Los vemos trabajando en nuestro mundo actual. Hemos sido seducidos a pesar de que tenemos problemas en lugar de pecados. Nuestras doctrinas modernas, provenientes de vidas desprovistas de la vida de Dios, nos dicen que yo estoy bien y que usted está bien, en lugar de decirnos que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fui a tomar un café con un pastor que enfrentó la batalla. Casi había perdido su iglesia. Los miembros del coro de esa congregación sabían desde hacía largo tiempo que el encargado de la música había cometido actos de homosexualidad. Estaba involucrado hasta tal punto que el asunto se desconocía en forma amplia. Por mucho tiempo nadie dijo una sola palabra. Todos estaban esperando que sucediera algo y ocurriera un cambio. Finalmente el secreto se divulgó y llegó hasta oídos del pastor. Luego de mucha oración y de buscar con diligencia la verdad, llegó el momento en el que el pastor y el encargado de música se reunieron y debatieron sobre el asunto. El encargado de música admitió todo.
Usted necesita hacer una de dos cosas, le dijo el pastor en forma directa. Debe arrepentirse o renunciar. El encargado de música consideró las alternativas y tomó una decisión premeditada. No haría ninguna de las dos cosas. En lugar de eso, comenzó a congraciarse con los miembros del coro y luego con otros miembros de la congregación. Al poco tiempo, una delegación de miembros del coro se acercó al pastor. «Usted no comprende», le dijeron los representantes. «Él simplemente tiene un problema. Si nosotros lo rodeamos de amor y comprensión, eso le ayudará y podrá liberarse». «Ustedes no comprenden», les contestó el pastor. «Si ustedes simplemente lo rodean de amor y comprensión y él no se arrepiente de su pecado, nunca podrá ser liberado». Se habían demarcado las líneas de batalla. La delegación se movió entre los miembros de la iglesia, exaltando los ánimos y poniendo a otros miembros en contra del piadoso pastor, a quien acusaron de falto de amor. Sobrevino el alboroto. Se llevó a cabo una reunión violenta, pero por la intervención divina el pastor permaneció. El encargado de música se fue, junto con muchos simpatizantes. La iglesia atravesó un periodo difícil, pero Dios vindicó la posición del pastor piadoso. En la actualidad, esa iglesia es más fuerte de lo que era antes de la crisis. Aún el pastor es ahora un hombre más fuerte. La sabiduría humana ha desfigurado la verdad del evangelio. La diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría divina en lo que atañe al pecado es que la sabiduría humana quiere cubrirlo. Adán lo intentó en el jardín. Primero fue simbólico, cuando cubrió su desnudez. Luego fue más que simbólico, cuando comenzó a procesar su propia justificación, echando sobre Eva su culpa y su fracaso a fin de encubrir su propio pecado. Cubrirse a usted mismo significa culpar a otro. Esa defectuosa sabiduría se manifiesta todavía hoy. El ejemplo moderno clásico de encubrir es el caso de Watergate. El pastor, fatigado pero resuelto, rehusó admitir la sabiduría humana y el mero sentimentalismo para ubicarse en el camino de la justicia divina. No iba a permitir que el pecado se encubriera y fuera llamado un problema. La psicología del comportamiento no tiene un libro de texto adecuado para tratar con la envergadura del dilema humano. Dios escribió el libro sobre la salvación del pecado mucho antes de que se elaborara la idea de tratar al pecado como un problema a solucionar. Dios ordena obediencia a su palabra. No permite lo que está de moda si viola la soberanía de su palabra. Nuestra actitud moderna de dejar hacer no agrada a Dios. Para Él es una abominación y Él nos ordena, no es que nos invita. Nos ordena a arrepentirnos y obedecer. La brecha entre la sabiduría humana y la divina es amplia e insondable. En nuestra sabiduría carnal hemos reordenado nuestro sistema de valores de acuerdo con nuestros deseos pecaminosos. El hombre observa su tecnología espacial y cree que es sabio. Enseña o le enseñan filosofías que solo pueden plantearle preguntas pero sin dar ninguna respuesta. Adopta una ciencia que ridiculiza la creación y sin embargo es incapaz de proveer algo más que una teoría no probada por la cual cree en la evolución. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis. Santiago 3, 13 y 14. Nuestro atribulado mundo, lleno de envidia, contención y dificultades, es el producto de nuestro orgullo, de nuestra sabiduría mundana. La sabiduría humana le enseñó a una generación de líderes mundiales a creer que cuanto más grande sea la deuda de un país, mejor será la situación económica. Esta filosofía llevó a los Estados Unidos al borde de la ruina económica. Es cierto que desde Edén, el hombre no ha mejorado en su naturaleza. Ha avanzado mucho en cuanto al conocimiento técnico, pero su naturaleza sigue siendo la misma.
Decir que la humanidad mejora por la experiencia técnica del hombre es lo mismo que decir que un caníbal mejorará si le damos un tenedor y un cuchillo. Pero la sabiduría que es de lo alto, concluye Santiago, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3:17. Esto es sabiduría divina. La sabiduría humana que nos conduce a hacer nuestra voluntad no es la sabiduría que nos guiará a la tierra de Canaán. Usted nunca podrá obtener su máximo potencial hasta que reciba la sabiduría de Dios. Esto es duro, pero es verdad. Los enamorados que viven juntos fuera del matrimonio en realidad son fornicarios. El adolescente mal hablado es en realidad un maldiciente. Dios no es un manipulador del lenguaje, habla el lenguaje del hombre. Las escrituras son claras en su expresión. Allí el pecado es pecado. Hablar no es barato. A Jesucristo le costó tener que dar su vida para que pudiéramos predicar el evangelio. Esa forma de hablarnos ha tenido consecuencias eternas. En Texas, escuché la historia de un tejano que murió y fue a obtener su recompensa eterna. Una vez que traspuso la entrada, se paró allí observando todo. El anfitrión vino a recibirlo para llevarlo a su morada eterna. El tejano se volvió al anfitrión y le dijo: «Compañero, no me había dado cuenta de que el cielo se parecía tanto a Texas». El anfitrión se dio vuelta y respondió: «Hombre, usted no está en el cielo». Esta historia tiene un punto escalofriante. No habrá respuestas fáciles cuando la persona con problemas se sumerja en la eternidad sin Cristo. En aquel entonces los pecados se tomarán muy en serio, pero será demasiado tarde. El síndrome del Playboy, las necesidades biológicas y los problemas de homosexualidad no existirán más. Debemos comenzar a afrontar el pecado con toda hombría.